Buenos días en México, buenas tardes en España. Bienvenidos a esta sesión con motivo de la presentación virtual del libro Jane, una vida novelada. Estamos transmitiendo en vivo desde la cuenta de YouTube de Soluciones Bibliográficas, distribuidor en México de la editorial Ciudadela. Tengo el enorme gusto de compartir este espacio con Miguel Ángel Jordán, especialista en la vida y obras de Jane Austen y autor del libro. Buenos días, Miguel Ángel, buenas tardes para ti. Bienvenido a México, aunque sea de una manera virtual. Muchas Hola, gracias. buenas tardes. Sí, de momento virtual, espero ir pronto por allí. O sea que nada, será un placer visitar aquellas tierras. Nos dará muchísimo gusto tenerte por aquí muy pronto, en cuanto sea seguro y prudente. Muy bien. Queremos invitar a quienes nos están viendo a que nos hagan llegar sus preguntas y comentarios a través del chat de esta transmisión. La idea es contar con su participación para que la sesión sea dinámica e interactiva, así como de máximo provecho para todos los que estamos viendo. Si me das oportunidad, Miguel Ángel, quisiera presentarle a las personas que nos están viendo un brevísimo resumen de tu trayectoria, porque son muchos años resumidos en breves párrafos. Muy bien, muchas gracias. Miguel Ángel Jordán es profesor, escritor y conferencista. Obtuvo su doctorado en filología inglesa con la tesis Análisis del estilo literario de Jane Austen. Desde 2016 es vicepresidente de la Jane Austen Society en España. Además, es autor de novelas juveniles, novela biográfica y ensayos. Coordinador de talleres de escritura creativa y de programas de crecimiento personal y profesional. En resumen, Miguel Ángel, eres un apasionado del estudio de Jane Austen y de la transmisión de su legado, ¿no es cierto? Sí, eso es. Sí, no, yo la verdad es que, bueno, cuando lo cuento, ¿no? Porque, en fin, ya ves cuando te preguntan a qué te dedicas, pues yo suelo decir que llevo los últimos 6, 7 años de mi vida dedicado a Jane Austen, a un 80% de mi tiempo profesional casi, que la verdad es que hace tiempo pues, no me hubiera yo pensado, ¿no? Que esto iba a acabar yo dedicando tanto tiempo a investigar a una autora que me gustaba mucho, pero que ha pasado de ser, pues, no sé, pues una lectura que me gustaba a ser, pues bueno, un motivo de investigación, incluso, bueno, de crecimiento personal también. Muy bien, entonces cuéntanos cómo surge tu interés por la vida de la autora y sus obras. ¿Cómo fue tu primer acercamiento y cómo fue que te enganchaste? A tal grado de que hayas decidido dedicarle tu tesis doctoral, ¿no? Que es de gran relevancia. ¿Y por qué dices que conocerla o leerla te cambió la vida? Pues mira, yo estudié la carrera de filología inglesa, que ahora se llama estudios ingleses, que es la carrera que se suele estudiar cuando uno quiere ser profesor de inglés, que era lo que yo quería ser. Y entonces en la carrera tuve que estudiar mucha literatura inglesa, ¿no? Y también la lengua. Y sinceramente no recuerdo haber estudiado a Jane Austen. Puede que alguno profesor hablara de ella y que yo ese día no fuera a clase, que no estuviera muy atento, pero no fue uno de los autores que salía con frecuencia. Y entonces, años después, pues cuando salió la película Emma, protagonizada por Winnie Paltrow, pues yo me acuerdo que vi el cartel y me llamó la atención, pero tampoco sabía mucho. Y luego un amigo mío, pues me contó que la había visto en el cine, que le había gustado mucho. Y me dijo, mira, conociéndote, creo que te gustaría el estilo, ¿no? Y entonces a mí se me quedó eso ahí guardado. Y un día, pues fui a la biblioteca, pues para coger algún libro para el verano, lo que fuera, y recuerdo que buscando me encontré el libro de Emma con la portada de la película. Y entonces dije, bueno, pues mira, voy a dar una oportunidad. Y entonces leí la novela Emma. Y para mí fue como un descubrimiento, porque encontré algo que no esperaba, encontré un estilo diferente, fresco, ¿no? Me reí muchísimo, me pareció que tenía una ironía muy inteligente, muy divertida, toda la trama para ser en un pequeño pueblecito, pues el personaje como lo crea, toda la evolución, y entonces me fascinó. Luego, tiempo después, leí Sentido de Sensibilidad, que había visto ya la película, la recordaba como que me había gustado, pero bueno, tampoco nada especial. Y claro, ya después de Emma, esta historia ya había conectado más con el estilo de la autora y también me gustó muchísimo. Y ya luego, claro, fui buscando qué más obras había de Jane Austen, porque yo no las conocía, y leí Orgullo y Prejuicio. Y para mí aquello fue ya como decir, bueno, o sea, esto es otro nivel, ¿no? O sea, me pareció una novela, pues igual, ¿no? Pues fascinante, muy divertida, con mucha crítica social, con unos personajes que evolucionan muchísimo. Ya luego, bueno, vinieron el resto de novelas y empecé a ver las películas que habían salido, a releer, ¿no? Y digamos que se quedó en que era mi autora favorita. Claro, tiempo después, yo ya estaba escribiendo libros, ¿no? De novela juvenil y
Bueno, pues los escritores tenemos imaginación, pero llega un momento en el que las ideas se acaban, ¿no? Y entonces yo estaba en un momento en el que dije, mira, me gustaría seguir escribiendo, pero las historias que yo tenía como pensadas ya las he contado. Puedo buscar, pero no hay una historia que tenga ahí, porque las que había escrito hasta entonces eran como ideas que yo tenía ya que me gustaría desarrollar. Y hablando con un amigo mío escritor, pues me dije que se dedica a la novela histórica, pues me dijo, pues mira, la novela histórica es muy interesante y cómoda, entre comillas, porque la historia ya está contada. Lo único que tienes que hacer tú es documentarte y contarla de un modo que sea atractiva para los lectores. Y entonces, pues me pareció interesante y a la hora de buscar un personaje sobre quien yo quisiera investigar, enseguida me vino la idea de Jane Austen, ¿no? Dije, mira, pues, ¿por qué no investigar sobre esta escritora que tanto me gusta? Y además busqué en internet, vi que no había ninguna biografía suya, por lo menos en español, en cuanto a novela, había biografías normales, y entonces decidí, pues, investigar sobre ella para escribir la novela. Claro, en este proceso, pues yo pensé, bueno, y si, claro, eso va a suponer muchísimas horas de trabajo, porque no quiere decir solamente conocer la vida, sino dedicar mucho tiempo a investigar todo lo que necesitaré en orden a escribir una novela. Y entonces, lo de in order a, esto ha sido una traducción del inglés, in order to, perdón, ¿no? Con la finalidad de directamente, ¿no? Pues hacer la novela, ¿no? Y entonces, claro, se me ocurrió, bueno, pues, ¿por qué no hago la tesis doctoral? ¿No? Porque yo tenía la idea de me gustaría hacer la tesis doctoral y entonces sobre Jane Austen, así todo el tiempo que dedique, por lo menos hago la tesis. Y así hice, ¿no? Claro, de escribir la novela pasé a hacer un máster primero, a hacer la tesis, varios años dedicado a investigar sobre ella, y ya después de esto, ya a lo mejor 3, 4 años investigando, entre otras cosas también de literatura sobre ella, y ya después de hacer la tesis y defenderla, pues pude escribir la novela. Claro, escribir la novela para mí fue un reto muy importante, porque no solamente es conocer la biografía, es cómo vas a estructurar para que sea interesante, para contar todo. Luego, si quieres, volvemos a este punto. El hecho es que la novela ya cuando me puse a escribir, la escribí del tirón. O sea, en 3 meses y medio tenía ya la novela escrita porque sabía lo que quería contar. Y entonces cada día avanzaba, cada semana. Yo recuerdo decir, bueno, es que voy a un ritmo, ¿no?, de 20, 30 páginas, ¿no?, cada semana, que para mí eso es muchísimo. Y entonces, bueno, la escribí, luego todo el tiempo de revisión. Claro, el hecho de tener la tesis me dio la opción de poder aplicar, ¿no?, a puestos como profesor en la universidad, que hasta entonces pues era como algo bonito, pero no me había planteado. Y el hecho es que en poco tiempo salió una plaza, me presenté, tuve la suerte de ganarla y he seguido evolucionando, claro. Y ahora me dedico a la universidad a tiempo completo, ¿no? Entonces, bueno, claro, si yo no hubiera tenido la idea de escribir la novela sobre Jane Austen, no hubiera hecho la tesis. Si no hubiera hecho la tesis, no hubiera dedicado mi tiempo a la universidad, no me hubiera dedicado a la Jane Austen Society en España, no hubiera conocido tanta gente que he conocido impresionante, no estaría quedando con vosotros. No, o sea, decir, bueno, claro, a mí conocer a Jane Austen me ha catapultado, ¿no?, a una nueva dimensión, pues eso, de conocer a gente que le gusta Jane Austen, trabajar en la universidad, bueno, me ha cambiado la vida, para bien, realmente. Así que le debo mucho a esta mujer que murió hace más de 200 años, ¿no?, que me hubiera encantado conocer y que la verdad es que nos dejó un legado fascinante. Sí, además, la edición del libro es hermosa, aquí lo tengo, ¿no? La ilustración de la portada, la presentación, y además me parece monísimo detalle que incluye un separador con la ilustración de la portada para que podamos aquí acompañar el libro completo. Sí, sí, sí. La verdad es que la edición me encantó. Cuando me la enviaron de Ciudadela, me gustó muchísimo, muy, muy cuidada por dentro, por fuera. La ilustración ha sido hecha exclusivamente para este libro. O sea, no es, a veces uno busca imágenes por ahí. No, esto es la ilustradora que se llama Esther Valls, bueno, Valls, que es de Cataluña. Bueno, pues ella se ofreció, yo estaba buscando una ilustración y se ofreció a enviarme un boceto, me envió esa ilustración y cuando la vimos directamente fue esta, ¿no? Y porque me parece que es muy evocadora, porque refleja muy bien, ¿no?, la intimidad. Estamos entrando en la habitación de alguien, ese alguien es Jane Austen, y estamos entrando en su mundo. Y entonces al final la novela es eso, es ir todo el día junto a Jane Austen, ver cómo ella pues vivía, cómo ella sentía, lo que pensaba, su relación con su familia, con los amigos, todo basado en hechos reales biográficos. Habrá gente que le gustará más, gente que le gustará menos, eso es lógico porque ocurre con todos los libros. Yo como autor y como estudioso y como fan de Jane Austen puedo
puedo prometer y prometo, ¿no?, que esta novela está basada 100% en los datos biográficos que conocemos sobre Jane Austen. Si ahí hay cosas que no son ciertas, entonces yo ya no puedo hacer más, ¿no? Pero sí que me he basado 100% en la biografía. Obviamente hay cosas que son ficción, los diálogos, pues muchas cosas me las tengo que inventar porque no lo tenemos, pero los hechos fundamentales están todos sacados de la biografía. Ya, y debido a que para hacer la obra, para escribir la obra, debiste documentarte enormemente, no nada más en la vida de la autora, sino en las costumbres de la época, ¿no? Como para situar y poder pintar el escenario. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Por qué decidiste escribirla a modo de novela, más que, ¿no?, como una biografía? Claro, y es que yo después de leer las novelas, a ver, desde el punto de vista de escritor, ¿no? Dices, claro, nosotros escribimos libros porque nos gusta escribir, porque nos gusta contar historias y luego los lanzamos al mundo y esperamos que a la gente le guste, ¿no? Y claro, para un escritor, la mayor satisfacción es saber que la gente está disfrutando con tus historias, porque es un pedacito de nuestra imaginación que lo ponemos sobre un papel y lo enviamos, es decir, como un mensaje en una botella, ¿no? Que alguien lo reciba, que alguien lo disfrute. Claro, yo he tenido la suerte de ir a muchos colegios, compartir encuentros con lectores y claro, para mí, pues eso, mucho más que el dinero que puedas ganar, que tampoco es mucho, ¿no?, con los libros, es la satisfacción de que te lleguen lectores, jóvenes, mayores, diciéndote que han disfrutado con sus historias. Claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces los escritores, sobre todo antiguamente, eso no lo tenían. Ellos escribían y el libro estaba ahí y ha habido millones de personas que han disfrutado de esas maravillosas historias, pero ellos han quedado en la sombra, nadie sabe nada de ellos. Y entonces yo pensé, es una pena que la gente no conozca la vida de Jane Austen, porque además es una vida que merece ser conocida, porque si sus novelas son fantásticas, es porque ella era fantástica. O sea, ella era una mujer increíble. A base de investigar en la vida de Jane Austen, pues fui descubriendo detalles que dije, es que esta mujer, ¿no?, o sea, era una grandísima mujer, por eso sus novelas desprenden tanta humanidad, porque ella era una grandísima persona. Y entonces dije, bueno, si yo quiero que la gente conozca su vida, la mejor manera creo que es hacerlo de un modo más ameno que simplemente una biografía, que son datos fríos. Entonces voy a intentar ofrecer a Jane Austen como persona, ¿no?, como protagonista de su historia. Y por eso quiero hacer un acercamiento, no siguiendo el estilo de Jane Austen, aunque algo puede que haya del estilo de Jane Austen, porque yo la he leído mucho, he intentado aprender de ella, pero sí reflejarla, ¿no?, pues como una persona cercana, porque al final los escritores somos de carne y hueso, no somos seres especiales, ¿no? Y entonces, pues mostrarla pues, como una mujer de su tiempo, una chica joven que le gustaba bailar, que tuvo sus amores y desamores, que tuvo su relación con su hermana, que sería mejor o peor, con su madre, el día a día, la dificultad de una mujer de aquella época que quería escribir. Entonces, creo que una novela era el mejor estilo, pues, para poder introducir al lector en su mundo de un modo más ameno y también, pues eso, más profundo a la vez, ¿no? Claro. Miguel Ángel, ¿a qué atribuyes el éxito de las obras de Jane Austen? Que se sigan imprimiendo, se sigan difundiendo, se hagan películas, se hagan diferentes versiones. ¿Y por qué te parece que las temáticas o las historias que toca sigan siendo vigentes actualmente? La verdad es que tiene muchísimo mérito, porque, bueno, si pensamos que las novelas con las que estamos, no sé, pues soñando, con las que nos estamos emocionando, se escribieron hace más de 200 años. O sea, mucho antes que novelas que ya han pasado, ya están muy bien anticuadas, como yo, no sé, por ejemplo, las de Mark Twain, ¿no? Pues Huckleberry Finn o Tom Sawyer, que son muy divertidas, pero ya son como historia antigua, ¿no? O las de Charles Dickens, que ya es anterior. Y sin embargo, cuando leemos es como si estuviéramos leyendo novelas actuales, si no fuera por el vestuario, ¿no? Pues pensaríamos que son personajes muy modernos. ¿Por qué? Porque yo creo que el gran acierto de Jane Austen es que ella fue capaz, tenía una visión y una capacidad de observación, bueno, yo creo que de otro mundo, o sea, era un genio, y entonces fue capaz de captar a la persona humana con una profundidad muy grande, ¿no? Y luego transmitirlo con una gran simplicidad. O sea, a veces parece que Jane Austen es fácil, ¿no? Y tú lo lees y dices, pues es muy sencillo. Y dices, claro, porque no comprendemos que para llegar a esa sencillez ella ha hecho un trabajo descomunal. Es como cuando uno ve a una acróbata, ¿no?, que da volteretas y saltos y dice, qué fácil lo hace. Y dice, claro, hazlo tú, ¿no? Y dice, no es tan fácil, porque detrás de esas horas y horas de entrenamiento, de caídas, de práctica,
Pues detrás de las novelas de Jane Austen hay horas y horas de trabajo, de planear, de pulir, de corregir, y sobre todo ella observaba, profundizaba, como que se iba quedando con un montón de datos de los seres humanos y luego lo refleja en personajes de carne y hueso. Porque los personajes de Jane Austen son personajes reales, tienen defectos, tienen cambios de humor, ¿no? Tienen profundidad, evolucionan, ¿no? Discuten entre ellos. Y claro, nosotros cuando leemos una novela de Jane Austen es que nos sentimos dentro de un mundo que es real y a la vez muy atractivo, porque Jane Austen transmite esperanza, transmite unos valores, transmite, pues no sé, yo creo que uno se ríe mucho con Jane Austen, que incluso las cosas malas no son tan malas porque no te desesperas, porque todo tiene como solución o se puede llevar. Entonces, claro, son libros que yo creo que cuando uno los lee es como estoy en paz con el mundo, ¿no? Pues porque me hace de conocer todo lo bueno que hay en el ser humano y a reírme incluso de las cosas que no están bien. Y luego a la vez nos ayudan, a ver, son historias bonitas, hay parte romántica, son personajes con los que nos sentimos pues muy identificados o que admiramos. Entonces tienen, claro, tantos ingredientes y además están muy bien escritas y tienen unas tramas que van sorprendiendo al lector. Claro, todo esto lo juntas en una novela de 200, 300, 350 páginas, es decir, no las 800 que necesitaban otros autores de la época, que al final ya que ya no sabes cómo, ¿no? cómo seguir leyendo. Y claro, además, como no hablaba de cosas ceñidas a su tiempo, sino que hablaba de personas, sentimientos, relaciones, eso es muy fácilmente extrapolable a la actualidad. Y por eso hay tantas novelas que se han adaptado. Pues no sé, por ejemplo, hay series de YouTube, ¿no? Web series, que es pues lo de Lizzie Bennet Diaries o Emma Proof, que es una chica delante de la webcam hablando a la cámara, ella es Emma o ella es Elizabeth Bennet en el siglo XXI. Y es una empresaria, no cuánto, y es que la trama es la misma. ¿No? Dice, porque los problemas son los mismos, son actuales. O tenemos Clueless, ¿no? La película esta de los 90, que es Emma, ¿no? Pero Emma en Beverly Hills. ¿No? Tenemos Orgullo, Prejuicio y Zombies, ¿no? Y dice, oye, y la historia aguanta. O sea, somos capaces de... O sea, son tan buenas sus historias que se pueden actualizar. O tenemos el diario de Bridget Jones, o tienes un email, películas que tienen una gran inspiración en Jane Austen, pero ambientadas en el siglo XX, siglo XXI, o sea, que tiene esa fuerza, ¿no? De la persona humana. Además, es de destacar que como el manejo que da de las protagonistas femeninas, ¿no? En sus obras, que pues ahora parece que se adelantó a la época, ¿no? Sí, o sea, Jane Austen fue una mujer moderna, ¿no? Para su época. Claro, cada uno lee desde su subjetividad, ¿no? Y entonces Claro. por eso es muy fácil entender que haya gente que a Jane Austen pues diga que es cualquier cosa, ¿no? O sea, es feminista o defensora del patriarcado o es una revolucionaria, depende de quién la lea, ¿no? Pues la lee desde su punto de vista y entonces encuentra, ¿no? Y dice, bueno, Jane Austen ciertamente fue adelantada a su época, por un lado, por el estilo literario. O sea, en aquella época la novela, ¿no? Pues no era un género muy bien valorado, ¿no? De hecho, ella en la novela La Abadía de Northanger hace una defensa de la novela como estilo literario porque la gente era como, hay que leer tratados filosóficos y si lees una novela, como que te... No, solo es una novela, ¿no? Es un librito que me encontré como... Si ahora dijeras, no sé, pues una persona mayor que está leyendo un cómic, ¿no? Y diría, no, es un cómic que es de mis hijos en realidad, ¿no? Entonces dices, no, oye, si te gusta, disfrútalo, ¿no? Pues Claro. y ella viene a defender que la novela es un género que merece todo el respeto del mundo, porque en esa novela se puede captar, como ella hacía, el ser humano y dar pues, mucha más profundidad que con grandes tratados de filosofía y hablar de temas muy profundos, ¿no? Pues ya en eso fue adelantada a su época. Ella cambió el estilo, como decía, escribir novelas mucho más cortas, ¿no? Mucho más amenas. Hay muchos clásicos que son clásicos, pero son muy aburridos. O sea, leer algunas novelas de las famosas es que es muy aburrido, porque son libros que de gran calidad literaria, pero con el paso de los años han quedado muy anticuados y el lector actual le cuesta. Las novelas de Jane Austen siguen siendo divertidas, entretenidas, amenas, porque ella fue muy moderna a la hora de escribir. Pero luego en la temática, pues también. O sea, ella era mujer y vivía una situación en la que la mujer pues tenía muchísimas limitaciones. Para empezar, no heredaba. O sea, una familia con dinero, el dinero seguramente iría al hijo mayor, ¿no? Entonces, y el resto sobreviviría como pudiera. Los hijos, pues tendrían su posibilidad de estar en la marina, en el ejército, o como abogados, ¿no? O como clérigos, y las mujeres tendrían que casarse con alguien
que tuviera dinero para poder ellas mantener la escala social. Por lo cual ya tenían que casarse para poder sobrevivir socialmente. ¿Con quién? Con el pretendiente que se ofreciera. Claro, eso ya es un problema. Si tenía suerte, por eso en la novela de Jane Austen, ¿no? Pues la de Orgullo y Prejuicio, Charlotte Lucas, la amiga de Lizzie, dice que la felicidad en el matrimonio es una cuestión de suerte, ¿no? Dice, si tienes suerte y te toca un pretendiente que resulta que te lleva bien con él, serás feliz, pero no tiene por qué. Y por eso ella se casa con Mr. Collins, ¿no? Dice, porque es que dice, soy un estorbo para mi familia, tengo ya 27 años, súper mayor para la época, ¿no? Y entonces me tengo que casar y al final, pues qué más da, pues con este que con otro, pues con este. No tiene dinero, es buena persona, me va a respetar, pues ya está. Y es que tiene razón, que es lo peor. O sea, en aquella época, Claro. pues si tienes la suerte de que es un hombre que te va a respetar y es buena persona y tiene medios, porque podría tocarte un granuja que tiene medios, pero luego, mira, pues cada día está con otra distinta, que tú estás en casa, pues soportando, ¿no? El bochorno. Entonces, esa es la época en la que escribe Jane Austen, ¿no? La mujer. Sí. Y luego no podían trabajar. O sea, si tienen que trabajar, pues como institutriz o como maestra, bajando ya en el escalón social, ¿no? Entonces, claro, pues ella era de clase media, ¿no? Era gentry, su padre era clérigo, por lo cual estaba como un caballero, digamos, podía tratar con caballeros, pero sus medios económicos eran limitados y a la muerte de su padre, pues mucho más. Y entonces ella decide que quiere ser escritora y es escritora. Y ella decide que defiende el matrimonio por amor y lo defiende y no se casa precisamente por eso. Porque cuando tiene a un pretendiente con el que ya sí que se siente enamorada, pues no puede ser porque él está destinado a otra cosa. Y cuando recibe una proposición de matrimonio que hubiera sido muy buena para ella, era como casarse con un Mr. Darcy, o sea, era pasar a ser de la nobleza, pues ella por la noche dice que sí y por la mañana dice que mira, no besa mejor y va a ser que no, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque se da cuenta de que no lo quiero. Y entonces yo he dicho matrimonio por amor y matrimonio por amor. Y entonces permaneció soltera, pues porque eso es lo que había decidido, ¿no? Y entonces se dedicó a escribir y publicó y a cuidar a su familia. Tenía muchísimos sobrinos y sobrinas. Oye, yo creo que fue feliz. Murió muy joven, con 41 años, ¿no? Pero bueno, ojalá hubiera vivido más, hubiera escrito más libros, ¿no? Pero bueno, es una mujer, sí, que yo la pondría como referente, no para las mujeres, para todo el mundo, ¿no? Como persona que tiene un ideal y unos valores y que los defiende y que no se deja vencer por las excusas de es muy difícil. No soy una mujer, no, lo hizo y escribió y publicó, ¿no? Y el príncipe regente, luego Jorge IV, le pidió que le dedicara un libro, ¿no? Es como si a nosotros nos pidiera, oye, dedicamos un libro, no, pues el presidente del gobierno o un famoso dice, hombre, pues ya se ve que tengo cierto éxito, ¿no? Entonces, pues lo consiguió, ¿no? Claro. ¿De qué consideras que se debe digamos que en sus obras pinta la situación actual casi, o sea, tan objetivamente como si lo estuviera cuestionando, ¿no? El deber ser. Entonces, con relativa rebeldía, diría yo. ¿Cuál fue su entorno familiar que a ella le permitió desarrollar libremente esa capacidad de expresarlo, ¿no? O esta decisión para expresarlo en sus libros? Mira, esta es muy buena pregunta porque ciertamente yo creo que hay muchos genios que han nacido genios y han muerto siendo genios desconocidos. ¿Por qué? Porque igual el entorno en el que vivieron no les permitió desarrollar esos talentos. Tenemos la suerte de que Jane Austen pues, nació en una casa, la verdad es que debió ser genial, ¿no? O sea, unos padres, ¿no? Él era clérigo, su madre, ¿no? Cassandra, pues era una mujer muy creativa, ¿no? Que de hecho ella había escrito algunas cosas, una mujer muy divertida, pues con su genio, supongo, ¿no? Y tuvieron 8 hijos. Jane es la penúltima, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esa casa, pues aunque Jane fue con su hermana Cassandra a 2 colegios distintos, ¿no? Pues no funcionó por diversos motivos. Y al final se educaron en casa. Y su padre, que tenía una biblioteca pues heredada, malo que lo había ido comprando, le dio acceso a Jane a la biblioteca desde muy pequeñita. De manera que ella leyó y leyó, y cuando tuvo la inquietud por empezar a escribir, pues no le dijeron, niña, a toda la cocina, ¿no? Sino que le dijeron, escribe. Y empezó a escribir, y entonces en su casa representaban obras de teatro pues para pasarlo bien ellos. Y ella muchas noches pues leía sus relatos que había escrito, que eran pues relatos propios de una niña de 10, 11, 12 años, para pasar el tiempo. Y la animaron a escribir, y de hecho, cuando ella escribe el primer manuscrito de Orgullo y Prejuicio, ¿no? Con el título
primeras impresiones, es su padre, ¿no? Quien escribe una carta a un editor, ¿no? Diciendo, pues tengo un manuscrito que creo que le puede interesar, dígame cuánto costaría autopublicarlo. A él se ofrecía a pagarlo. O sea, el padre hubiera pagado la impresión del libro. Pero el editor, pues que tendría muchas ofertas, pensó otro más que quiere publicar, ¿no? Y dijo, no me interesa. Y lo rechazó, ¿no? Y dice, bueno, fue su padre quien le dijo, escribe. Entonces, claro, ella tuvo ese estímulo en casa, ¿no? De lee, no tengas problema, escribe, claro, y eso pues permitió que ella desarrollara. Ella, los primeros libros, pues claro, los libros los leía con su familia. Y entonces, de hecho, tenía un cuadernito en el que apuntaba las opiniones de su sobrina, de su hermano, sobre los libros que estaba escribiendo. Entonces, pues ahí ves cómo tenía ese, no sé, ese apoyo familiar, ¿no? Que le permitió pues escribir. Entonces, claro, tuvimos esta suerte. Si hubiera sido a lo mejor una familia más estricta, más ceñida a las normas sociales, pues le hubieran dicho, tú tienes que aprender a tocar el piano, ¿no? A bailar, a coser para ser una buena esposa, olvídate de escribir, ¿no? Y que es lo que hubiera pasado en casi todos los hogares. Pero bueno, pues mira, era un genio que tenía que darnos estas alegrías y por eso pues pude escribirlo, ¿no? Claro. ¿Tu libro qué periodo de la vida de Jane abarca? El libro comienza, claro, el libro está muy fundamentado en las cartas. Tenemos Jane, en aquella época, pues como no había WhatsApp, ¿no? Y no había estas cosas, pues la gente escribía cartas, ¿no? Y entonces, pues se conservan muchísimas, cientos de cartas, ¿no? De Jane Austen, pero son cartas familiares, ¿no? Casi todas a su hermana Cassandra. Y entonces yo lo que hice, pues como quería que fuera un libro muy real, pues me he basado mucho en las cartas, ¿no? Y entonces la novela comienza con la primera carta que conservamos de Jane Austen, ¿no? Que es una carta en la que ya le cuenta a su hermana, que ha conocido a un chico que se llama Tom Lefroy, ¿no? Y entonces pues ahí empieza la novela. Creo que estamos hablando de 1796, si no me equivoco. Ella tiene 21 años, que poco después será cuando su padre intente publicar Orgullo y Prejuicio. Bueno, pues ahí empieza la novela. Claro, antes de eso han ocurrido cosas, de manera que yo en algunos momentos hago algún pequeño flashback pues para contar algunos datos de la juventud, ¿no? De la niñez de Jane, y ya luego pues sigue casi un ritmo lineal, ¿no? Hasta el 18 de julio de 1816, si no me equivoco, yo con los años soy muy malo, que es cuando murió, ¿no? Hasta que murió con 41 años. Claro, en realidad hay algún salto, ¿no? Temporal, porque no ocurren muchas cosas, pero se va viendo el día a día, ¿no? El libro comienza muy ceñido a la familia, que pretendo, ¿no? Pues que la gente se familiarice mucho con el entorno cercano de Jane Austen, que se preocupe por ella, y poco a poco va tomando más protagonismo la labor de escritora, como Jane Austen, la publicación de cada novela, porque para un escritor la publicación de una novela pues no es como el nacimiento de un hijo, pero casi, ¿no? O sea, porque es un trabajo muy grande, muchas dudas, al final sale y entonces ahora vemos qué pasa, ¿no? Entonces, pues todo ese proceso he intentado reflejarlo con mucha fidelidad, no sé si lo habré conseguido, espero que sí, ¿no? Y entonces, bueno, pues son 350 páginas o por ahí serán de la vida de Jane Austen, ¿no? Perfecto, Miguel Ángel. Mira, tenemos preguntas de las personas que nos están viendo y la primera es de Úrsula y dice, usualmente los temas de las novelas de Jane Austen son pues tradicionalmente femeninos, ¿no? Como habíamos comentado. ¿Cuáles consideras que son los temas que siguen siendo de actualidad, sobre todo para lectores masculinos? Pues mira, lo de lectores masculinos es como uno de mis retos, ¿no? Porque, claro, yo cuando le contaba a mis amigos, pues mira, estoy haciendo la tesis en su día, ¿no? Pues estoy haciendo una novela, ¿no? Sobre Jane Austen. Primera pregunta siempre era, ¿y esa quién es? ¿No? Y entonces, pues mira, es una escritora, la autora de Orgullo y Prejuicio, tal. Ah, vale. Segunda pregunta, ¿pero esa no escribía libros para chicas? Y entonces es como, a ver, perdona, a ver, no, escribía libros para todo aquel que quiera leer, ¿no? Y lo que pasa es que sí que a lo mejor ciertamente, yo creo que esto se debe mucho a las películas. A mí me gustan mucho casi todas las adaptaciones de Jane Austen, pero claro, en la película no se puede contar todo y a lo mejor se pone más de relevancia, se potencia el lado romántico de las novelas de Jane Austen y no se pierde pues mucho, ¿no? A mí me gustan las novelas románticas, no tengo nada en contra, pero Jane Austen no creo que sea escritora de novela romántica, ¿no? Hay romances, pero es una escritora que se ciñe más en los personajes, ¿no? No solamente en el romance. Claro,
hay mucho prejuicio, ¿no? Y de hecho yo siempre digo, lo repito una vez más, que algún día escribiré un libro que se llamará Hombres y Prejuicios, ¿no? Porque dicen, es que somos, pues eso, a lo mejor los hombres nos cuesta más captar, ¿no? O atrevernos, porque mucha gente dice, prejuicios, son libros para chicas. No, son libros para gente normal y corriente, para quien quiera, ¿no? Claro, ¿cuáles son los temas? A ver, un tema central en las novelas de Jane Austen es el matrimonio. ¿Por qué? No como cuestión romántica, sino porque es que, como decía antes, el matrimonio era la cuestión social. O sea, una chica nacía para casarse. Y por eso, claro, la madre de las Bennet, de Orgullo y Prejuicio, está histérica porque tiene, no una, dos, tiene cinco. O sea, tiene 5 hijas que necesita casar. A ver, es que es para estar histérica. ¿Por qué? Porque es que se van a quedar sin casa. Es que el día que muera el padre, se quedan sin casa, en la calle, ¿no? Entonces necesita que al menos una se case muy bien para que pueda luego acoger al resto de la familia. Por lo cual estamos hablando de una cuestión de supervivencia. No solamente es la boda o no, es supervivencia. Por lo cual es normal que esté histérica, ¿no? Y entonces, claro, es una cuestión. Ella lo que quiere es mostrar los sentimientos y el día a día. Entonces, ¿qué temas? Pues mira, temas que podemos ver, los prejuicios, ¿no? O sea, es todo lo que nos complica las relaciones. O sea, lo complicadas que pueden llegar a ser las relaciones personales por culpa de que nosotros las complicamos, porque podrían ser mucho más sencillas. Y entonces nos muestra cómo una Elizabeth Bennet, ¿no? Que es una chica pues muy adelantada a su tiempo, con gran personalidad, culta, divertida, pues por culpa de sus prejuicios, ¿no? Pues rechaza al hombre de su vida. ¿Por qué? Porque ella ya lo ha calificado como es un arrogante, ¿no? Y como él, por no saber mostrarse como él y por estar encajonado dentro de una posición social, pues en vez de mostrarse cercano y no, pues está junto a ella y es pues un patoso que es incapaz de mostrar afecto y cuando se declara de ganas de pegar una torta, porque dice, ¿cómo te puedes declarar tú a alguien diciendo que luchando contra el sentido común y contra todo tal, te digo que te quiero? Pero, por favor, qué manera son esas de declararse, ¿no? Entonces, claro, nos muestra la personalidad, nos muestra el egoísmo, a dónde termina el egoísmo, ¿no? Y nos muestra caras de personajes muy egoístas, nos muestra cómo hay gente que vive en un mundo ideal, en plan Emma, en el que te crees, como ha sido una vida muy fácil la que has tenido hasta ahora, te piensas que todo el mundo es como tú. Y entonces crees que tienes la razón siempre y cómo al no vivir en la realidad puedes estar haciendo mucho daño a gente a tu alrededor sin darte ni cuenta, ¿no? Nos muestra la importancia de las segundas oportunidades, ¿no? En persuasión, como una mujer que, bueno, esto no es ningún spoiler al principio de la novela, que en su día rechazó al que tenía que ser el amor de su vida, pues tiene una segunda oportunidad. Y entonces, bueno, pues toda la historia que en nuestra vida muchas veces pues tenemos segundas oportunidades, lo importante es saber aprovecharlas, ¿no? Y nos muestra la importancia de los sentimientos, pero el control, más que el control, la educación de los sentimientos, ¿no? Y ese combate entre la cabeza y el corazón, que es sentido y sensibilidad, nos muestra, bueno, podríamos decir a la novela, tiene tantos temas, pero al final nos muestra personas, situaciones personales, ¿no? Y por eso cualquiera que lea Jane Austen encuentra cosas de su propia vida o de su entorno en todas las novelas. Claro, qué rico hablar de novelas que además de, digamos, entretener, ¿no? Aun cuando sea estilo de novela, te enriquece, ¿no? Te invitan a reflexionar por la compatibilidad o por la cercanía con alguien con quien te puedes identificar. Qué Sí, maravilla. la verdad es que a veces me preguntan, o sea, ¿por qué te gusta tanto Jane Austen? Bueno, yo necesitaría 10 horas, ¿no? Digo, pues tengo 500 páginas de tesis explicando por qué me gusta tanto Jane Austen. Pero yo sí que estoy convencido, ¿no? Que leer a Jane Austen nos hace mejores personas. O sea, ¿por qué? Porque nos hace reflexionar sobre la persona. Nos muestra dónde podemos llegar si no cuidamos ciertas cosas. Nos muestra qué es lo importante. Por eso, yo esto lo ponía hace poco en una entrada en mi blog sobre Jane Austen. Claro, Winston Churchill, ¿no? Pues cuenta una de sus cartas, ¿no? Estuvo enfermo y entonces cuando estaba enfermo pues le leían, ¿no? Pues Orgullo y Prejuicio para acompañarle. Y entonces él decía como que leer sobre eso, como porque estaba en la guerra, como que le hacía estar en paz, porque era qué bonito estar en este mundo en el que lo importante son los bordados, el té, es como todo está en orden, ¿no? Entonces, claro, el Jane Austen nos hace como sales del mundo y dices, oye, qué bien, o sea, hay cosas buenas en la vida, ¿no? Entonces
te hace estar en paz con el mundo, te hace sentirte más a gusto, y luego vuelves al mundo normal y dices, te lo tomas con ironía, ¿no? Porque la ironía en Jane Austen es muy importante. Ella lo utilizaba, por un lado, como recurso humorístico, ¿no? Y te ríes mucho con ella, pero también como una manera de criticar sin ofender, ¿no? O sea, ella, como decías antes, denuncia, pero cuando los críticos de su época leyeron las novelas de Jane Austen, nadie dijo, esta autora es una autora revolucionaria, no. Recalcaron qué bien que defiende los valores fundamentales de la familia, de no sé cuánto, de las relaciones, porque es verdad, pero a la vez, con su ironía, pone de manifiesto todo lo que no estaba bien en su sociedad. Pero no lo hace de un modo, digamos, esto está mal, sino lo que hace es te lo enseña. Y te lo enseña de un modo que queda patente que eso es injusto, ¿no? Y entonces queda patente que esto habría que arreglarlo. Y por eso, claro, ahora lo leemos y también descubrimos cosas que no funcionan en nuestra sociedad, porque muchas cosas son aplicables a la sociedad actual. Entonces, bueno, pues claro, aprendemos a través de ello, ¿no? Sí. Claro. ¿En cuál de sus obras o de sus personajes crees que ella se refleja más o se refleja más su vida? Habitualmente yo creo que tendemos a decir, ¿no?, que Elizabeth Bennet, Lizzie Bennet, ¿no?, es como el personaje. Ciertamente yo creo que ese sería su personaje favorito, ¿no? De hecho, ella hablaba de mi Lizzie, ¿no? O sea, como mi... De hecho, dice, yo comprendería o soportaría que hubiera gente que no le gustara Orgullo y Prejuicio, pero creo que no perdonaría que no le gustara por lo menos Elizabeth Bennet, ¿no? O sea, este personaje te tiene que gustar. Por lo tanto, dice, bueno, pues fácilmente ella pondría en ese personaje muchas cosas, ¿no?, de su personalidad. Pero yo creo que hay un poquito de ella en cada novela, ¿no? Entonces, pues ella tenía el carácter fuerte, ¿no?, y decidido de Elizabeth Bennet, pero en la juventud. Pero luego la podemos ver en Persuasión, ¿no? Pues Anne Elliot, pues puede ser un reflejo de esa Jane Austen madura, ¿no? Cuando ya ha decidido que, mira, ya no voy a casar, ¿no? He tenido oportunidades, pero ya me voy a centrar en mi familia, ¿no? Y entonces la ves, pues eso, madura, tranquila, no resignada, sino satisfecha con el mundo, diciendo, yo aquí estoy. También en Emma, aunque mucha gente, claro, Emma hay gente que no le gustará, supongo, porque Emma tiene, pero esa chispa que Emma tiene, ¿no?, de divertida, y pues ya no se lo tiene, ¿no? En una carta que le escribe a su hermana Cassandra, pues hablando de cómo se comportó ella con Tom Lefroy en un baile y tal, es calcado, ¿no?, a la relación entre Willoughby y Marianne Dashwood, en el sentido de sensibilidad. Es decir, hay un poquito de ella en cada personaje, ¿no? Posiblemente Fanny Price o Catherine Morland, ¿no?, de Mansfield Park y la abadía de Northanger son las que menos se parecen a ella, pero del resto yo creo que hay un poquito de ello en cada una. Muy bien, esto me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿te identificas tú con con algún personaje de sus novelas? Y de todos sus personajes, ¿cuál crees que fue el más moderno en su momento? Qué buena pregunta. Fíjate que nunca me habían preguntado esto, si yo me identifico. Claro, la gente se fija siempre en las mujeres y Claro. se olvida de que hay unos caballeros, Austen, ¿no? Yo reconozco, claro, cuando yo era lector solidario de Jane Austen, pues no sabía qué decía, porque claro, yo no hablaba con nadie de las novelas de Jane Austen, porque nadie las conocía en mi entorno. Cuando fui a mi primer congreso sobre Jane Austen, para mí fue como, yo siempre digo, como un friki que va a una convención de Star Wars, y a veces dice, hay más gente que conoce esto, ¿no? Entonces me di cuenta de que la gente sabía más que yo de Jane Austen, ¿no? Y entonces ahí es donde descubrí que había una fascinación absoluta de gran parte del sector femenino por Mr. Darcy, ¿no? Y entonces a mí me sorprendió, porque para mí, desde mi punto de vista masculino, de que no tengo ni idea de estas cosas, el caballero era Mr. Knightley, ¿no?, de Emma, porque es como el caballero. O sea, que está dispuesto a decirle las cosas a la cara por amistad, ¿no?, aunque eso le suponga que, pues, un berrinche o le suponga perder la estima porque realmente quiere a esa persona, y además es un hombre con una moral, con unos valores, y a la vez es divertido. Entonces era como el caballero, ¿no? Entonces yo a Mr. Darcy lo veía como un hombre soso. O sea, como, este hombre es muy soso, o sea, no tiene nada de pobrecillo. Pero luego ya, en fin, fui comprendiendo además el tema de Colin Firth y la camisa mojada y todo este rollo, ¿no? Entonces, bueno, yo identificarme, no sé, a mí el que más me gusta como caballero, ¿no?, es Mr. Knightley, pero también, no sé, pues el Capitán Wentworth, ¿no?, en Persuasión, me parece un hombre interesante, con bastantes errores, sinceramente. O sea, es un hombre que está a punto de meterse en un matrimonio por
bueno, por compromiso, porque se dedica a flirtear con unas jóvenes para darle envidia a la que le rechazó. Entonces él llega, tú me rechazaste y yo ahora vengo, ¿no? Pues tú ya estás marchita y yo estoy aquí guapísimo y además tengo muchísimo dinero y además tal. Entonces se dedica, ¿no? Pues a ostentar, ¿no? Su posición delante de la pobre y en esta vanidad suya casi se acaba comprometiendo porque ha estado ahí dejándose querer por una de las chicas, ¿no? Entonces dices, pero bueno, luego sabe también él, ¿no? Pues tragarse un poquito su orgullo. Es decir, los caballeros de Jane Austen no están tan conseguidos como las damas, porque Jane Austen habla de lo que sabe y claro, su conocimiento del universo masculino era mucho más limitado, ¿no? Porque de hecho, si te fijas, no hay conversaciones entre hombres a solas, ¿no? Porque ¿de qué hablan los hombres cuando están a solas? ¿Quién sabe? No lo sabe, ¿no? Entonces no lo dice, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero sí, me gusta ahí. ¿A qué era esto, no? El hombre, y luego preguntaba algo más, que ahora mismo no recuerdo. Que de todos sus personajes, ¿cuál crees que fue el más moderno en su momento? Elizabeth Bennet, yo diría. Yo creo que es el personaje así más adelantado a su época. ¿Es tu personaje favorito también? Yo siempre que me dicen, no, pues ¿cuál sería tu dama de Jane Austen? Sí. Y yo digo que sería una mezcla entre Elizabeth Bennet y Emma. O sea, yo mi novela favorita de Jane Austen no es fácil decidir entre Emma y Elizabeth y Orgullo y Prejuicio. Entonces, para mí, pues Emma tiene una chispa que le falta a Elizabeth Bennet, ¿no? Y Elizabeth Bennet tiene un sentido común y un contacto con la realidad que le falta a Emma. Ya, para las personas que ahorita no son muy cercanas a las obras de Jane Austen, después de leer tu novela, ¿qué obra de Jane Austen les recomendarías para introducirse? Bueno, a ver, si no conocen la obra de Jane Austen, yo les animaría a que lean mi novela pensando, o sea, olvidándose de todo lo que sepan, ¿no? Y entonces, vamos a meternos en la vida de una chica normal y corriente, ¿no? De una época antigua, y entonces vamos a ir descubriéndola poco a poco. Y vamos a intentar captar el alma de esta persona e intentar crecer con ella, ¿no? Y entonces, cuando llegue el momento de los libros, vamos a imaginarnos que nosotros somos los escritores, ¿no? Pues para intentar vivir esto en primera persona. Claro, se pueden leer las novelas de Jane Austen sin conocer la biografía, por supuesto. Pero si la conoces, la disfrutas mucho más. Entonces, yo no hago ningún spoiler, creo, en mi novela de las novelas de Jane Austen, ¿no? O sea, que uno se puede leer mi novela y luego las novelas y no te cuento cómo acaban, ¿no? Y de hecho, si no has leído, pues hay mucha gente que me dice, ¿no? Pues expertos de Jane Austen, se leen mi novela y dicen, y ahora me las quiero releer porque me han entrado ganas, ¿no? Pues de releerlas con esta perspectiva, porque yo creo que eso, que mi novela aporta ese toque cercano a Jane Austen que puede abrir, ¿no? Pues cuando uno lee algo de un amigo, lo lee distinto, ¿no? Lo lees con más cariño. Entonces yo creo que leer mi novela primero, ¿no? Pues puede ser ese toque de cercanía a Jane Austen que puede hacer que lo demás salen muchos puntos, conversaciones en las que ella cuenta a sus sobrinas, sacado de la realidad. Esto, cómo escribe, cuál es la importancia de muchas cosas, ¿no? Cómo crear los personajes. Entonces, claro, pues cuando uno luego lea las novelas, si tiene esto en mente, lo va a comprender mejor, ¿no? Yo creo que la novela por la que hay que empezar a leer Jane Austen es Orgullo y Prejuicio. Porque yo creo que es muy buena, pero aparte es como la más fácil. ¿Por qué? Porque Emma, que a mí me encanta, es muy del estilo de Jane Austen. Entonces, si no conectas con el estilo de Jane Austen, se te va a hacer mucho más pesada. Orgullo y Prejuicio por los personajes, por la historia, por el ritmo, por todo. Es una novela que yo creo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Es una novela que muy fácilmente, no sé, muy fácil conectar con el estilo y además la historia es muy bonita y no es muy larga. O sea, que yo creo que es una novela que puede ser la ideal, ¿no? Para empezar. Muy bien. Miguel Ángel, nos has platicado que Jane Austen fue una mujer adelantada a su época, ¿no? Que se atrevió a, digamos, a pintar aquello con lo que no estaba de acuerdo sin resaltarlo, ¿no? Y que esa actitud venía, pues, fundamentada por su familia, ¿no? Que se lo permitió. ¿En su entorno familiar o en su entorno social hubo algún círculo que se haya generado de ese tipo de, digamos, de actitud, de cuestionar, o ella fue la única en su entorno como en ser la diferente, Sí. digamos? Ella realmente yo creo que fue una excepción dentro de la familia. O sea, digamos que toda la familia pues compartía, pero ella era como, no sé, siempre hay un hijo más inquieto,
¿no? O más curioso o más creativo, pues ella era ese personaje creativo. Porque sus hermanos, digamos que eran todos como mucho más canónicos en el sentido de decir, bueno, pues estudiaron en Oxford, dos de ellos, dos eran clérigos, dos eran marinos, otro era pues un caballero. Entonces, su hermana, pues enseguida, la pobrecilla, pues estaba comprometida para casarse y se quedó no viuda, porque no se casó, pero murió su pretendiente y entonces ya no se casó. Entonces, fue como la responsable, era la que iba a cuidar a sus cuñadas cuando alguna iba a dar a luz. Entonces, Jane era como la que se quedaba en casa, ¿no? Sola, y entonces tenía tiempo para leer, para escribir, ¿no? La liberaban de los trabajos domésticos, entonces era como el espíritu libre, ¿no? De la casa, que los demás como que la querían muchísimo, pero ese era su rol. Entonces, de hecho, ahí como siempre está esto, ¿no? Claro, conservaban muchas de sus cartas, pero su hermana Cassandra quemó muchas de sus cartas, ¿no? O recortó algunas de las cartas cuando ella murió. ¿Por qué? Pues yo esto lo explico, mi explicación es, claro, ya mucha gente que busca aquí, ¿no? Pues en esas cartas estaría contando, pues, lances amorosos, yo qué sé, y dice, a ver, yo, sin tener más datos que lo que tiene el resto de la gente, que ninguno, pues muy sencillo, si tú sabes que alguien muy cercano va a ser famoso con el tiempo, porque ya se veía venir, y que se va a investigar hasta sus cartas, pues tú dices, a ver, hay cosas personales que no le interesan a nadie, ¿no? Y como yo le decía, ¿tú dejarías tu móvil, ¿no? Con todos tus mensajes a alguien que los mirara? Y dice, yo no. Dice, no como nada malo, pero son personales. Y sacado de contexto, pues me puedes crear un problema. Entonces yo creo que Cassandra dijo, todo lo que se pueda sacar de contexto y quedar mal, lo quemamos. Y entonces, claro, pues ya salió. Pero sí que hubo como un intento de mantener, claro, por la sociedad en la que estaban, mantener como una creencia de que Jane Austen era Santa Jane Austen, ¿no? Cuando murió, pues era una chica fervorosa, muy cuidadosa de su familia y muy tal, que sería cierto. Pero se recalcó ese lado, ¿no? Más conservador y ya con el tiempo, de hecho, Lady Susan, que es una novela de Jane Austen, no se publicó hasta 1870 y algo, o sea, 60 años después, porque es una novela con otro tinte, una novela de juventud en el que el personaje principal es una adúltera y no sé cuánto, entonces claro, pues no era, ¿no?, propio. Entonces, Jen era como un personaje, ¿no?, especial dentro de esa familia. Muy bien. Te mandan saludos desde Guanajuato, Gaby Montero, desde Guadalajara, Mayra Saludos de González. vuelta. Me encantaría ir por allí algún día. Quiero conocer Guanajuato, que me han dicho que es como Sevilla, pero en México. Sí, ojalá que puedas venir y hacer un tour nacional para conocer todo lo bello que existe por aquí. Muy bien, te mandan muchas felicitaciones, dicen, han disfrutado mucho esta semblanza y leerán la obra con mucha ilusión. Nos preguntan también dónde lo pueden conseguir. Lo encuentran en la página de Soluciones Bibliográficas, que es www.solucionesbibliográficas.com, en redes sociales, y está disponible también a través de la página de Amazon. A ver, ¿qué más tenemos? Muchas felicitaciones. Lisbeth Vázquez, también saludos desde Tijuana. Un placer, Tendrás que hacer un tour sí, amplio sí. cuando vengas para que te programes varios días. Bueno, el próximo verano, Dios mediante, porque la situación que estamos ahora mismo es complicado saber. Yo voy a estar desde todo julio y todo agosto en la Universidad de Berkeley, en California. Entonces ya me queda más cerca que desde Valencia. Entonces, claro, yo, si la situación lo permite, me encantaría en verano volar desde Los Ángeles y hacer un viaje ahí a México, a los donde se pueda ir. O sea que ya iremos trabajando esto, pero por mí no va a quedar. Me encantaría ir por allí. Sí, nos dará mucho gusto recibirte por aquí y entonces ya interactuar en vivo y a todo color, como decimos por acá. Sí. Muy bien, Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por habernos regalado este tiempo y compartirnos tu pasión por Jane Austen, quien ya hemos visto que fue maravillosa autora y, por supuesto, gran mujer. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Síganos sintonizando para próximas ediciones y muchas gracias por su compañía. Que tengan excelente día. Muchas gracias, Miguel Ángel, y muchas felicidades por tantos años de trabajo y por esta obra. Es recién estrenada. Gracias, hasta la siguiente. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Cuídate mucho.